Señor, estamos en tus manos. Te pedimos que tomes cuidado del insidioso, de aquel que estorba, aquel que intenta impedir que tú fluyas y que tú hables a través de tu cuerpo. Cúbreme, Señor, cúbreme tú, guárdame tú y guarda a todos los santos que escuchan este mensaje. En cualquier lugar donde lo escuchen, guárdalos cada vez que lo escuchen, para que el acusador, el enemigo, no perturbe e impida que tú fluyas, tú hables y ellos sean infundidos. Guarda este mensaje, guarda esta palabra, fluye tú, habla tú, dirige tú, Señor. Solamente somos tu instrumento. Gracias, Señor. Entramos al mensaje 5, queridos santos. La impartición divina de la Trinidad divina revelada en el libro de Hechos. Así que estaremos hablando del libro de los Hechos, pero con la línea de que en cada capítulo vamos a encontrar la Trinidad divina impartiéndose a nosotros de alguna manera. Y este asunto de la impartición está conectado con la palabra dispensación. La palabra impartición, dispensación son sinónimas. La palabra dispensación es mucho más conocida en el ambiente cristiano por las dispensaciones que todos conocen, de la dispensación adámica, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y por último la dispensación del reino. Pero el cristianismo tradicional únicamente define eso en términos de las eras, las épocas donde Dios trabaja con el hombre. No obstante, la revelación más profunda y más importante y crucial en toda la Biblia es que Dios desea ser el suplir, el suministro y el contenido del hombre para que éste le exprese y le represente. Es decir, cada era es el obrar de Dios para dispensarse en cierta medida en la historia del hombre. O sea que estas eras no están ahí por estar, es que es el medio, la manera, lo que Dios está buscando para dispensarse en el hombre. Y esa es la parte que se pierde. Pero hoy estamos profundizando más. Estamos diciendo que lo que Dios está dispensando es el mismo como la Trinidad divina. Toda la Trinidad divina se dispensa en el hombre. Es lo que Dios busca. Así que la palabra dispensar o impartir o administrar son sinónimas. Cuando vamos al griego es la misma, que vamos a ver qué palabra es esa, que la conocemos muy bien. Este dispensar o impartición es la carga de Dios, como dije, de impartirse o dispensarse Él mismo como la Trinidad divina en su pueblo escogido, para que éste le exprese y le represente. Así que la palabra dispensar, distribuir, administrar, y ahora agrego también mayordomía, que se utiliza tanto en las epístolas de Pablo como en los evangelios, en las parábolas del Señor, se puede encontrar en diversas ocasiones. Es la misma palabra, es la misma palabra. Esta palabra es la palabra griega que conocemos como economía. La palabra griega que conocemos como economía. Y esta palabra, que aunque literalmente cuando la dividimos en dos, lo que dice es la ley de la casa, la ley oikos nomos es la ley de la casa, pero la verdadera traducción y la carga de la palabra no es tan sencilla como la ley de la casa. No es como la ley de la casa. Es la impartición, la distribución, la administración y la mayordomía de las riquezas espirituales de Dios.
Todo lo que Dios es está ahí en ese plan. Dios tiene un plan, Dios tiene un deseo, Dios tiene una carga y la define en esa palabra griega, economía. Hay toda una operación que Dios tiene. Esa operación tiene como objetivo una distribución y esa distribución distribuye a Dios mismo en su triunidad. Dios mismo en su triunidad. Entonces, esa palabra griega economía tiene unas declinaciones, que es como se utiliza el término en griego. Esas declinaciones van transformándose para traer un significado. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:2, Pablo dice, además, en cuanto a esto, los que en los mayordomos se busca es que cada uno sea hallado fiel. Cuando vamos a la palabra mayordomo ahí es oikonomon, es decir, el que lleva a cabo la administración de la economía, ese es el oikonomon. Entonces, ese oikonomon que lleva a cabo la administración de la economía, lo que está diciendo es el que lleva a cabo la distribución. Usualmente se utilizaba mucho en la línea del alimento, porque era más en la línea de la distribución de alimentos para los animales, pero en general en el plan de Dios es la distribución de Dios como la comida, como el alimento, como el suplir para su pueblo escogido. Efesios 3:2b dice, si es que habéis oído de la mayordomía, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A Pablo se le dio la mayordomía, es decir, la administración de distribuir o la responsabilidad de distribuir ¿qué? Distribuir la gracia de Dios. ¿Se imaginan? Distribuir la gracia de Dios. Esa era su labor como mayordomo o oikonomon. Entonces, si vamos a distribuir, si vamos a hacer una traducción un poquito más clara, más directa de lo que Pablo estaba tratando de decir, sería, si es que habéis oído de la responsabilidad de distribuir y administrar la gracia que me fue dada para con vosotros. La responsabilidad de distribuir y administrar la gracia que me fue dada para con vosotros. Pablo estaba claro, muy claro de cuál era la carga de Dios. Así que Pablo, por un lado, era un receptor de la gracia, pero también era el distribuidor de la gracia. Vea esta nota, vamos a ver esta nota que aparece justo ahí en ese versículo, pero define perfectamente la carga. Dice, la gracia se refiere a las riquezas de Cristo que Dios nos ha dado en Cristo para que las poseamos y disfrutemos. Otra vez, la gracia se refiere a las riquezas de Cristo que Dios nos ha dado en Cristo para que las poseamos y disfrutemos. El ministerio de Pablo impartía las riquezas de Cristo como gracia a los creyentes para que las disfrutaran. Más adelante vamos a ver cómo se imparte. ¿Qué es lo que se refiere, lo que se imparte? ¿Qué es lo que contiene la gracia en esta distribución? Así que volviendo a otra nota, o yendo a otra nota, Pablo se consideraba a sí mismo un ministro, es decir, un servidor para distribuir como oikonomos las riquezas de Cristo que están presentadas en la economía de Dios, como se menciona en 1 Timoteo 1:4. O sea que Pablo era el mayordomo de las riquezas y era el mayordomo del plan y la administración de la oikonomía. Así que la gracia no podemos disasociarla, desconectarla de este asunto de la impartición, porque entonces perdemos el centro. Así que la gracia está directamente conectada con el rico suministro del Espíritu y sus riquezas espirituales.
y estaremos profundizando más en este mensaje sobre ese aspecto. Por eso Pablo en 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la economía o economían en griego de Dios que se funda en la fe. Lamentablemente no van a encontrar una Biblia que traduzca, que tenga la valentía de sacar la palabra economía, como lo pronunció Pablo, y traerla a nuestro significado para nuestra comprensión. Pueden traer palabras similares a la definición, pero es mejor llegar a la palabra que Pablo pronunció de esa manera y que podamos entender lo que es la economía de Dios. La economía de Dios. Sabemos que la definición de gracia que siempre escuchamos es que la gracia es Dios para nuestro disfrute. Y está correcta, obviamente lo es, pero esa definición puede dejarnos cortos si no profundizamos en esta visión de lo que es la economía de Dios. Y la impartición de la Trinidad Divina está intrínsecamente conectada, como dije, con la gracia, pues la gracia es o son las riquezas de Cristo. La gracia son las riquezas de Cristo que se imparten a nosotros. Y todas estas riquezas son presentadas en detalle en todo el libro de Efesios. Ahora, ¿cuándo se comienza a disfrutar las riquezas de la gracia? Cuando toda la operación de Dios nos alcanza, comenzando con la elección, siendo participantes de la muerte y resurrección de Cristo, regenerándonos, santificándonos, consagrándonos y haciéndonos útiles para su economía eterna hasta la glorificación. Así que si usted pensó que la gracia era cuando le pasaban cosas buenas, o cuando usted de momento pues decía cualquier cosa y alguien te dijo, este hermano tiene mucha gracia, bueno, realmente es mucho más que eso. Es todo el plan de Dios desde su elección hasta la glorificación. Cada una de esas etapas es gracia. Es gracia. Ahora, los eventos y circunstancias que también suceden en nuestra vida, como veremos más adelante, también son gracia, porque eso todo tiene un propósito. ¿Cuál es? La economía de Dios, el plan de Dios, de que Dios se distribuya y se imparta. Hay una nota un poquito más exhaustiva, la podemos encontrar en 1 Pedro 5:10, creo que la he traído en otros mensajes muchas veces. No creo que todavía la hayamos podido captar. Y ahí en 1 Pedro 5:10 hay en la nota número 2 que dice toda gracia, dice la nota, una porción de la nota, no toda, pero una porción. Toda gracia se refiere a las riquezas, otra vez, del abundante suministro de la vida divina, y aquí abunda un poquito más, en muchos aspectos, ministrado a nosotros en los muchos pasos, oiga esto, los muchos pasos de la operación divina efectuada sobre nosotros y dentro de nosotros en la economía de Dios. Como dijo un hermano en las conferencias del año pasado de Habla China sobre la economía, la gracia en la economía de Dios, la gracia es algo grande, muy grande. Así que el paso inicial de la gracia consistió en llamarnos, luego en elegirnos, llamarnos, predestinarnos, y por ahí todo el proceso de la redención, regeneración, la muerte, resurrección, ascensión, impartición, y ahí llegamos a la impartición del Espíritu en nosotros, la operación del Espíritu en nosotros, que nos va a llevar eventualmente a la redención de nuestros cuerpos y a la glorificación. Todo eso, ¿sabe? Es la gracia. No es tan sencillo, es la gracia. Por lo que la gracia es mucho, mucho más que la corta definición que ya conocemos, que Dios, gracias a Dios para nuestro disfrute. Como le dije, mucho más que eso.
Así que la riqueza del rico suministro es la gracia para ser impartida en nosotros en la Trinidad divina. Esta es la impartición de Dios mismo a nosotros para recibir y ser infundidos en todo lo que Él es durante toda nuestra vida cristiana, en todas nuestras situaciones y detalles de nuestro diario vivir. No olvide eso. Todas nuestras situaciones y detalles en nuestro diario vivir, tanto las disfrutables y agradables como las difíciles y hasta injustas según nuestra apreciación. Cada una de esas cosas tiene como objetivo trabajar en la impartición de Dios. No tengo tiempo para entrar, pero recuerden a Pablo con su severa y terrible enfermedad. Dios le dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dirá, entonces, ¿qué es la gracia? Yo sufrir mi enfermedad. Algunos dicen que fue ceguera, no puedo decirlo, ¿verdad?, de forma definitiva, pero lo que fuera era algo grande cuando él oró. Sí, también eso era parte de la gracia que llevó a Pablo a tornarse para recibir la impartición de la Trinidad divina en él. Es maravilloso todo esto. Así que en todo esto solo podremos ver una sola cosa, la impartición de la Trinidad divina en nosotros. Eso es todo. Este mensaje de Efesios, ya llevo 16 minutos y todavía no he entrado en él, tiene unas metas muy altas porque pretende cubrir todo el libro de Efesios en un capítulo, en un corto tiempo. Entonces, los hermanos mencionaban que el libro de Efesios se compara a una sinfonía, una obra de arte musical que le llaman sinfonía, y esas obras de arte se definen por sus movimientos. Cada movimiento tiene toda una presentación, y entonces esta obra de arte, esta sinfonía del libro de Efesios que Pablo escribió, tiene 6 movimientos. Y cada movimiento, cada capítulo es una obra de arte profunda que sencillamente no salió de la mente de Pablo. Es Dios mismo infundido en Pablo, que Pablo logra transmitir la visión y la mente de Dios y escribirla, hermanos. Hoy tenemos tal tesoro en nuestras manos. Y aunque no podremos entrar exhaustivamente en cada uno de estos capítulos, este bosquejo nos ayudará por lo menos a mirar la parte de arriba del témpano de hielo, del iceberg, como le quiera llamar, para que tengamos una idea qué está pasando en esta gran sinfonía. El número romano 1 dice, la revelación con respecto al Dios triuno, allá de la palabra santa, no tiene por finalidad el entendimiento doctrinal. No lo tiene, sino que Dios en su Trinidad divina se imparta en su pueblo escogido y redimido a fin de que lo experimenten y disfruten. Aleluya. En el mensaje pasado vimos que existe una bendición única en todo el universo. Y esa bendición única es la impartición del Dios triuno, la cual vimos en 2 Corintios 13:14, lo vimos también en Números 6, 22 y 25, y también podemos agregar ahora el capítulo 1 de Efesios. El capítulo 1 de Efesios, donde dice claramente que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y todo el capítulo de Efesios nos habla del proceso de la gracia para Él transmitir su bendición a nosotros, hasta lo último, que es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Así que esta bendición, ya vimos que no son posesiones, ni que las cosas le salgan bien a usted. Esto llega, toda esta bendición llega a nosotros por medio de la impartición de la Trinidad divina en nuestro interior. Esta es la clave. Siempre que tenemos
nuestro corazón abierto para recibirlo, nos abrimos a Él con sinceridad, confesamos nuestras faltas, reconocemos nuestra condición, ¿qué va a pasar? Él fluye y se imparte a nosotros y la bendición llega, la bendición fluye. Tanto en la Biblia como en nuestro diario vivir, han habido y hay santos que han sido privados, despojados, no tienen mucho de qué jactarse dentro de los parámetros de la sociedad humana, pero ellos han sido bendecidos con las riquezas de este Dios triuno, con las riquezas de la impartición de la Trinidad divina. Estos queridos santos vienen a ser participantes de las riquezas de esta bendición eterna y vienen a ser ¿qué? Los euconomos, los mayordomos, los administradores, los que distribuyen estas riquezas para que Dios pueda cumplir su deseo de tener un pueblo que sea constituido con todo lo que Él es, para que ellos lleguen a ser exactamente iguales a Él. Ese es el objetivo de esta dispensación, que podamos ser exactamente iguales a Él. Este proceso es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma y cuerpo. Otra vez, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo se logra eso? La impartición divina, la impartición de la Trinidad divina. Este proceso de dispensación produce que seamos transformados y conformados a la imagen de su Hijo para llegar a ser el cuerpo de Cristo. Esto produce la atmósfera que nos introduce en la dimensión celestial, la cual es el vivir de la iglesia que Él ama y que llegará a ser su expresión eterna, en donde Él puede reinar. Todo eso está amarrado ahí. Todo eso está amarrado ahí. Esta visión estaba en el Dios triuno desde la eternidad pasada, y basado en esto, Él diseñó un plan. Entonces, como dijimos, esto es lo que llamamos la economía, es decir, el plan de administrar las riquezas de lo que Él es mediante la impartición de sí mismo a su pueblo escogido desde la eternidad pasada. En el punto A dice, la Biblia revela que el Dios triuno no es solamente el objeto de nuestra fe. Él es subjetivo para nosotros, pues mora en nosotros y se imparte a sí mismo en nosotros para hacer nuestra vida y nuestro suministro de vida. Si miramos Juan 6:55, vemos algo interesante. Dice Cristo que su carne y sangre es verdadera comida. Aquí la palabra clave es verdadera. Cuando el Señor dice verdadera, implica que lo que conocemos como comida no es verdadero, no es real, y que Él es la realidad de la comida. Podemos decir que la comida que comemos y la manera que fuimos diseñados, Dios lo hizo para que nosotros aspiráramos a entrar en la realidad de la sombra que tenemos aún en nuestro cuerpo. Y luego, más adelante, en Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Así que con estos dos versículos es claro que el Señor desea establecer un punto entre lo falso y lo real. Él es la verdadera comida, por lo que Él también nos dará la verdadera vida si participamos de Él. Como vimos, Cristo no le interesa ser el objeto de nuestra fe de manera externa y objetiva. Quizás a algunos le choque este asunto, que a Cristo no le interesa ser el objeto de nuestra fe. Sí, de manera externa y objetiva no le interesa. ¿Por qué?
porque Él no quiere que estemos tratando de idealizar ni como Él era físicamente creando imágenes, ni aun que recordemos su vivir humano y nos quedemos en su vivir humano. Es más, Pablo en 1 Corintios 5:27 dijo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los apóstoles tenían se sentían que tenían esa ventaja sobre los que no habían visto a Cristo, pero Pablo les dijo, no. El Cristo que ustedes conocieron según la carne, ahora ya no es importante. El Cristo que es importante es el Cristo que está mezclado en nuestro espíritu. ¿Se imaginan? No sé cuántos habrán pensado, cuánto me hubiese gustado estar como Juan, acostado en el pecho del Señor. Pero no, resulta que Pablo dice, no, eso no es importante. Lo importante es lo que tenemos ahora. Él se ha mezclado con nuestro espíritu. Él anhela que Él sea nuestro alimento y suministro mediante esta impartición divina en nosotros. Este proceso nos va a santificar, nos va a consagrar para Él hasta que podamos ser útiles para su propósito, siendo su expresión en medio de esta atmósfera caída. Punto B dice, la Biblia fue escrita conforme al principio rector de que el Dios triuno se forja en su pueblo escogido y redimido como su vida y suministro de vida. Y estos versos que vamos a hablar ahora los vimos la vez pasada y nos muestran la bendición eterna de la impartición de la Trinidad Divina. El Salmo 36:8 que dice, son saturados de la grosura de tu casa y tú los haces beber del río de tus delicias. Y el 9, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Y aquí hay una nota muy hermosa, dice, los versículos 8 y 9 revelan a la Trinidad Divina que en su impartición divina es el disfrute del pueblo de Dios en la casa de Dios. La grosura se refiere a Cristo, el Hijo. El río de las delicias divinas se refiere al Espíritu como río de agua de vida, y la fuente de vida y luz se refiere al Padre como fuente de vida y luz. Aquí está la Trinidad Divina. Estos versículos indican que incluso durante la dispensación de la ley, aquí el hermano utiliza el término dispensación, antes de la dispensación de la gracia, en la era del Nuevo Testamento, los santos buscadores disfrutaron al Dios triuno en su morada sobre la tierra. Además, estos versículos indican que la Biblia entera fue escrita conforme a la visión rectora de que el Dios triuno se forja en su pueblo escogido y redimido para hacer su vida y su suministro de vida a fin de saturar todo su ser con la Trinidad Divina, esto es, con el Padre como la fuente, el Hijo como la grosura y el Espíritu como el río. Aquí está todo, hermanos. Entonces, uno se preguntará, ¿cómo nosotros hemos llegado a hablar este idioma celestial y elevado? Y comenzar a ver la Trinidad Divina en toda la Biblia. Bueno, tenemos que darnos cuenta que todo esto es una revelación progresiva que se inició desde que Cristo vino a la tierra y luego levantó sus discípulos, y poco a poco el Señor fue soltando, liberando su revelación a sus santos. Y sobre los hombros de ellos el Señor ha ido levantando otros. Pero esta revelación la vemos en progreso. Por ejemplo, tenemos a Pedro, luego tenemos a Pablo y finalmente tenemos a Juan. Y menciono a Juan a lo último porque aunque Juan aparece en los evangelios primero que los otros, realmente todas sus cartas fueron escritas al final. Todas sus cartas fueron escritas al final. Así que los tres fueron levantando esta revelación gloriosa y Dios fue abriendo los ojos espirituales. Y ahí se fue sentando el que nosotros podamos ir viendo lo que no se ve.
lo que no se ve. Así que ellos no solamente abrieron el Antiguo Testamento, sino que también abrieron el Nuevo Testamento. O sea que las palabras que ellos trajeron abrieron toda la Biblia para descubrir la carga escondida, el misterio escondido, el cual es el deseo de Dios como la Trinidad Divina para impartirse dentro de su pueblo escogido. Lamentablemente, toda esta visión que hemos estado diciendo aquí en estos primeros 30 minutos quedó apresada en los conceptos religiosos, teorías teológicas, pero sin vida ni revelación. Yo mismo puedo testificar que estuve por 3 años en un seminario teológico sin recibir luz, revelación, ni vida, conocimiento, pero nada más. Pero por su misericordia, tanto conmigo como con todos ustedes, Dios continuó su viaje a través de varios siglos, entre muchos queridos hermanos, buscando recobrar todo lo que se había detenido en el tiempo, y poco a poco fueron descubriendo partes de esta revelación gloriosa. No nos jactamos que fuimos nosotros que hemos descubierto todo. No, no, no. Esto ha sido un proceso de muchos santos, desde la Reforma para acá, y aún antes de la Reforma, aún dentro de la misma Iglesia Católica, tenemos a Madame Guyon, el Padre Fenelon y otros más, que comenzaron a sacar cosas y a descubrir cosas y a experimentar cosas aún dentro del catolicismo. Era Dios. Pero luego se fue refinando con los siglos, ha ido avanzando. No tengo tiempo de entrar en muchos santos que descubrieron cosas que estaban vedadas. Pero a principios del siglo pasado, todavía, aunque se habían descubierto muchas cosas, todo estaba fragmentado. No había una visión clara de lo que era la economía de Dios. Y a principios del siglo pasado, el Señor llamó a un joven llamado Watchman Nee, que es muy conocido dentro del pueblo cristiano. Sus libros se venden básicamente en todas las librerías. Y el valor principal de este hermano es que él comenzó a conectar todos los puntos sueltos que estaban perdidos y fue formando el mapa. Fue formando el mapa de la economía de Dios, del deseo de Dios. Posteriormente, otro joven se conocieron, él conoció a otro joven, se juntaron en un solo espíritu y se unieron y comenzaron a funcionar hasta que el comunismo llegó a China, y de ahí entonces, por decisión de los hermanos locales, enviaron entonces al hermano a Witness Lee a Taiwán, y en el 62 él viajó a Estados Unidos y esto se proliferó por el mundo entero. Esta es la historia breve que estamos diciendo, pero necesitamos saber que de aquí es la base porque estamos hablando este lenguaje elevado y celestial. Este es un mensaje muy elevado, muy celestial, pero damos gracias a todos estos queridos santos. Así que estos dos santos hoy en día ya partieron con el Señor, pero su legado está, sus escritos, sus mensajes. Hay cientos y cientos y cientos de libros y mensajes que aún se están traduciendo del idioma original, de tanta revelación que recibieron. Así que debemos estar conscientes que hoy tenemos los ministros de la era, que aunque ya no están con nosotros, tenemos su inmensa labor y trabajo en estos mensajes. Esto es tan vasto que, por ejemplo, hay un trabajo que se llama los estudios vidas. Los que han escuchado la radio originalmente se presentaban algunos mensajes de estudio vida ahí, pero hay 1984 estudios vida. Así que ya nosotros no tendremos el tiempo de entrar en detalle solamente en los estudios vida. No estoy hablando de los otros cientos de libros que hay. Pero por lo menos nuestros jóvenes necesitamos crear el apetito, el hambre de nuestros jóvenes de tomar el batón de esta carrera y seguir entrando en las profundidades que se han revelado, pero
que aún necesitamos ver y más aún experimentar para recibir a Dios como nuestra vida y recibir el suministro de vida para que Él llegue a ser nuestra persona. Por otro lado, los jóvenes tienen un gran reto, pues la tecnología se ha convertido en un succionador de tiempo. Y al abrir ligeramente YouTube o Instagram o TikTok o Facebook, podemos ser llevados por horas y perder mucho tiempo que puede ser utilizado explorando todas estas riquezas y así poder ver y experimentar este principio rector de que Dios se forja en su pueblo escogido como su vida y como su ministro de vida para que sea su expresión en esta tierra, en medio de esta oscuridad. Punto Romano 2. La Trinidad Divina es la estructura de toda la Biblia. La Biblia en su totalidad, especialmente en el libro de Efesios, está construida con la Trinidad Divina. Efesios es el único libro de la Biblia en el que cada capítulo está estructurado con la Trinidad Divina como su elemento básico. Este punto es muy crucial. La Trinidad Divina es la estructura de toda la Biblia. Así que necesitamos cambiar los espejuelos espirituales y estudiar la Biblia por medio del lente de la Trinidad Divina. Punto B. Si no conocemos al Dios triuno, no podemos comprender la profundidad de Efesios, porque cada capítulo de este libro tiene a la Trinidad Divina como su estructura. Tenemos que decir que Pablo no escribió estas cosas de manera casual, no. Él recibió esta revelación profunda directamente de Dios y ahora Dios la está revelando a nosotros. Ahora el Señor está poniendo la carga de la economía a nuevos mayordomos, a nuevos auconomos para su distribución. Punto Romano 3. Toda la revelación presentada en Efesios con respecto a la producción, la existencia, el crecimiento, la edificación y el combate que libra la iglesia como cuerpo de Cristo está compuesta de la economía divina y la impartición divina de la Trinidad Divina en los miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, el enfoque crucial de Efesios es la impartición divina de la Trinidad Divina en los creyentes. Debemos estar conscientes de que Dios en Cristo, por el Espíritu, está activo todo el tiempo para llevar a cabo su deseo de esta impartición divina de la Trinidad Divina en nosotros, sus creyentes. ¿Para qué? Para que seamos miembros activos y funcionales del cuerpo de Cristo de una manera plena y real. Siendo miembros del cuerpo de Cristo mediante la impartición divina, es que se produce la edificación del cuerpo de Cristo y se lleva a cabo el recobro del Señor de manera final. Lamentablemente, toda esta revelación permanece cerrada y escondida para miles de cristianos. El enemigo no solo ha estado laborando para encubrir y engañar, sino que también ha estado laborando para confundir, para llevarnos errantes aún en el estudio de la Biblia. Pero debemos dar gracias al Señor sin ánimo de exaltarnos o menospreciar a nadie, que todas estas cosas el Señor las ha estado revelando a su pueblo en la iglesia, en su recobro. Entonces, ahora entraremos rápidamente en el tiempo que nos queda en estos capítulos, estos 6 capítulos del libro de Efesios. Usted dirá, hermano, ¿por qué no entró antes? Necesitábamos darnos cuenta de la seriedad y la profundidad de esta carga.
Así que el capítulo 1 devela cómo Dios el Padre escogió y predestinó. Ahí está el principio de Efesios. A los miembros en la eternidad. Luego, Dios el Hijo los redimió. Ahí comienza el proceso de la redención. Luego, nos da las arras. Dios el Espíritu, quien es las arras, los selló. El sello es la vida divina misma que nos marca. Y luego impartiéndose así en sus creyentes para la formación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En este punto está todo el libro, el capítulo número 1 de Efesios, pero necesitamos deshuesarlo un poquito más. En el número Romano 1 leemos, el capítulo 1 de Efesios revela el resultado de la impartición de la Trinidad procesada y la transmisión del Cristo trascendente. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Sabes qué es el poder de su fuerza? Es la operación de la impartición divina para traernos la gracia a nosotros. Lo que comprende todo, lo que comprende la gracia, esa es la operación del poder de su fuerza. Que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es el Cristo trascendente. ¿Sabe? La ascensión de Cristo fue un evento majestuoso y trascendental. Y yo les digo que no existe lugar en toda la Biblia que describa este maravilloso evento, sino en el libro de Daniel, capítulo 7, 13 y 14. Te lo voy a leer. Dice Daniel: miraba yo en las visiones de la noche, parece que veía muchas visiones, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo del hombre. Recuerda que esto sucedió en la eternidad pasada, en la mente de Dios, y Dios se lo abrió a Daniel. Como hijo del hombre, es decir, aquí viene un hombre para entrar a los lugares celestiales. Y él llegó, este hombre, no dice el Cristo resucitado, no, el Hijo del Hombre. Él llegó hasta el anciano de días y entonces le hicieron acercarse delante de él. Quiere decir que no estaba Dios solo, había muchos seres angelicales ahí, recibieron al Señor y lo hicieron acercarse delante de él. ¿A quién hicieron acercarse delante de él? ¡A este hombre! Este hombre que murió, resucitó y ascendió con un cuerpo glorificado, el primer trofeo para Dios, el primer hombre con un cuerpo glorificado. Este es Cristo ascendido y entronado. Por eso es que la palabra aquí, hijo de hombre, es tan importante. Oiga, y vea lo que sucede. Y aquí está el Cristo que trasciende. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Maravilloso. Lo puedo leer 1000 veces y lo disfruto 1000 veces. El objetivo de todo este proceso y de la espera del Padre por el Hijo, aparte de darle el dominio eterno de todas las cosas, ¿sabe? Lo dice aquí en Hechos 2:33. Dice: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros, que vosotros veis y oís. Pero, mucho cuidado, no es que el Señor no tenía el Espíritu y que entonces hay que recibir el Espíritu Santo. Ese no fue el punto. Es que el Hijo se presenta al Padre como hombre, pero también como Espíritu. Y ahora el Padre finaliza el Espíritu que no era. ¿Qué es eso que estoy diciendo? Que el Espíritu no era. Bueno, vamos a Juan 7:39. Es el Espíritu Santo mezclado con las experiencias de Cristo como el Hijo del Hombre trascendente para ser impartido a nosotros.
Ahí dice que todavía el Espíritu no era porque Cristo no había sido glorificado. Es lo que dice ahí. Y entonces, pero cuando Cristo se glorifica como el hombre, entonces el Espíritu se completa y el Padre se lo entrega al Hijo ya completado. ¿Para qué? El Hijo se presenta al Padre, culminando su misión de abrir la puerta con su sangre, resurrección, formar su cuerpo para la gloria del Padre. El Padre le devuelve el Espíritu al Hijo para que lo imparta entonces a todos los escogidos. Ahí comienza la impartición. Así que tenemos que enfatizar que la meta del Cristo trascendente es dispensar la Trinidad divina por el Espíritu compuesto al pueblo escogido y redimido, según se presenta en el libro de Efesios. Aquí está. Ahora ya el Espíritu completado, y entonces el Padre presenta todo el proceso de cómo va a ser utilizado hasta el cuerpo de Cristo, que es el capítulo 20, el verso 23. Existe una transmisión constante de este Cristo trascendente como una planta eléctrica que transmite electricidad a miles desde un punto central. Es el mismo punto, nuestro espíritu es el receptor y la esfera que nos conecta con el Cristo que está sentado en los lugares celestiales, pero que a la vez se transmite a nosotros. Esta transmisión, ¿qué pasó? En Efesios 1, nos regeneró, nos santifica, nos transforma, nos renueva, nos conforma a la imagen del Hijo y finalmente nuestros cuerpos serán redimidos y glorificados y seremos igual a Él en vida y naturaleza. Esta es la impartición divina de la Trinidad divina a cada uno de nosotros como la iglesia. Esta transmisión es lo que le da realidad al cuerpo de Cristo en nuestro diario vivir. ¿No es una palabra elevada? Sí lo es. Sí lo es. Es maravillosa. Por eso necesitamos tomar tiempo, pasar tiempo en esta palabra. Un bosquejo como este, en las notas. Quiero saltar al punto 3 por causa del tiempo. Puesto que el Cristo trascendente es la corporificación del Dios triuno, su transmisión trascendente incluye toda la rica impartición del Dios triuno. La triple impartición del Dios triuno está incluida en la transmisión del Cristo trascendente y es completada y consumada en la transmisión todo inclusiva del Cristo trascendente. Ese Cristo trascendente completó el Espíritu, el Padre se lo entrega y entonces Él lo trae a su pueblo escogido. Toda esta bendición eterna y divina, que es el Dios triuno mismo, todo está incluido en esta bendición maravillosa de este Cristo trascendente. Cualquiera sea tu necesidad, esta transmisión del Cristo trascendente puede cubrirla. Cuando hablamos en el mensaje 4 sobre respirar, el beber y comer, las dos herramientas cruciales para participar de estos elementos cruciales para nuestra subsistencia espiritual, como hablamos, son el invocar el nombre del Señor y recibir la palabra constante, el rema de Dios que viene revestida de ¿qué? De gracia, amor y fe para nuestro suplir. Todo esto viene de este Cristo trascendente. ¿Saben? Usualmente le servimos estos mensajes de manera anticipada porque los compartimos al orden que lleva a los santos en la iglesia en Colombia. Por eso nos hemos atrasado un poco. Les voy a explicar por qué nos hemos atrasado un poco. Pero, ¿saben? Después del mensaje 3, tuve un accidente bastante serio y tuve una herida muy grande en mi cabeza. No la ven, pero sí la tuve. En la parte frontal. Aquí, en esta parte de mi cabeza. Y no pude continuar hablando el resto de los mensajes. Los que han escuchado el mensaje 3 saben que en un momento fuimos todos muy animados, fuimos todos muy elevados, hablando de nuestro espíritu Zoé. Es decir, nuestro espíritu, el cual está lleno de esta vida, de este Cristo trascendente.
después de disfrutar con los santos esa noche y declarar que en cualquier momento o situación solo proclamemos y declaremos la verdad de que nuestro espíritu eso es, que nuestro espíritu es vida, justo al día siguiente, más o menos para la misma hora que estaba hablando de esas cosas el día anterior, yo estaba en una camilla en un hospital, lleno de sangre, con la cabeza abierta. Y mientras estaba allí esperando para que me hicieran sutura y cerrara la herida, me llegó la comunión del día anterior. Y comencé a decir en voz alta, mi espíritu, eso es, mi espíritu es vida, y fui infundido inmediatamente. Fui saturado con la transmisión del Cristo trascendente, y ahora, en menos de un mes, estoy aquí compartiendo frente a ustedes. Mi herida en mi cabeza es casi imperceptible. El Señor sencillamente me hizo experimentar lo que yo estaba compartiendo con ustedes. Así que, entre broma y en serio, le comenté a algunos hermanos, no sé si como Job, Satanás le dijo a Dios, déjame tocarle su carne a ver si puede decir lo mismo que dijo. Pero gloria al Señor, sí lo pudimos proclamar y disfrutar para recibir la transmisión de este Cristo que ascendió y trascendió. Aleluya. Capítulo 4, estamos en el capítulo 2, Efesios 2, 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Este capítulo 2 nos muestra que en la Trinidad Divina todos los creyentes, tanto judíos como los gentiles, tienen acceso a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo, en Dios el Espíritu. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Esto indica que los tres simultáneamente coexisten y son coinherentes aún después de pasar por todos los procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión y resurrección. Por medio de Dios el Hijo, quien es el realizador, el medio, y en Dios el Espíritu, quien es el ejecutor, la aplicación, tenemos acceso a Dios el Padre, quien es el originador, la fuente de nuestro disfrute. Nosotros somos un poema por la impartición del Padre como fuente, el Hijo como cauce y el Espíritu como fluir. La impartición del Padre para producir la obra maestra, la impartición del Hijo para producir el nuevo hombre y el hecho de que el Espíritu nos lleva al Padre en un solo cuerpo, dan como resultado la edificación de la iglesia y el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos su obra maestra creado en Cristo Jesús. Somos su obra maestra creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es todo esto? Otro tesoro más. En este capítulo 2, Pablo entra inmediatamente con el tema, otra vez, de las superabundantes riquezas de su gracia. Fíjense que lo dice otra vez. Pablo nos presenta el contenido y meta de la impartición de Dios triuno para su pueblo escogido, que es la suministración de las abundantes riquezas de su gracia. Por un lado, recuerden, las abundantes riquezas de su gracia comprenden a Dios mismo como nuestro suministro, y por otro, es la acción de Dios en todos sus procesos para lograr tal infusión y suministro en su cuerpo. Estos procesos incluyen desde su elección en amor, redención, regeneración, el traslado fuera de la potestad de las tinieblas, hasta la redención de nuestros cuerpos, que nos entrará en la glorificación. Todo eso son los pasos de la gracia.
toda la operación interna y externa, más la impartición de la Trinidad divina por el Espíritu, comprenden las riquezas de su gracia. Enfatizo externa e interna, porque la externa es toda la operación de Dios, pero la interna es lo que Dios trabaja dentro de nosotros con las circunstancias en que nos movemos. Que puede ser su esposa, puede ser sus hijos, puede ser su trabajo, puede ser su salud, puede ser un golpe en la cabeza, puede ser muchas cosas. Pero Dios gana, Dios se suministra. Dios creó en la cruz un solo y nuevo hombre, el cual es corporativo y universal, creado de dos pueblos, los judíos y los gentiles, y compuesto de todos los creyentes, quienes, aunque son muchos, son un solo y nuevo hombre en el universo. Pero quería detenerme un momentito en la palabra poema, que es la que se conoce cuando se traduce, cuando se habla ahí de la obra maestra, dice la palabra poema. La palabra poema o poema en griego en realidad significa una obra producida o hecha por su autor. Puede ser un poema, como puede ser una estatua, hasta puede ser una obra culinaria. Todo lo hecho con belleza y majestuosidad es un poema en griego. Así que el un solo y nuevo hombre es el gran poema de Dios. Su cuerpo, su expresión, que se inicia en la cruz y se forma cada día con las abundantes riquezas de su gracia en nuestro espíritu. Todavía Dios está trabajando su obra maestra. No lo ha terminado. Se va a terminar cuando la novia esté lista para recibir al novio. En la conferencia pasada se mencionó, quizás estemos diciendo, Señor, ven pronto, ¿cuándo vas a venir? Y el Señor dirá, yo voy a ir cuando tú madures. Cuando tú estés lista y preparada, entonces yo voy. Ese es el poema finalizado, es decir, la obra de arte, la obra maestra. Es Dios en Cristo expresado en el hombre. Capítulo 3. En el capítulo 3 el apóstol ora pidiendo a Dios el Padre que conceda a los creyentes que mediante Dios el Espíritu sean fortalecidos con poder en su hombre interior para que Cristo, Dios el Hijo, haga su hogar en el corazón de ellos, es decir, que ocupe todo su ser a fin de que sean llenos hasta la medida de la plenitud del Dios triuno. Este es el clímax de la experiencia y participación que los creyentes tienen en Dios en su Trinidad divina. No puedo continuar sin antes entrar en estos versos cruciales y maravillosos. En el 2 dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ya a esta altura ya saben lo que es la palabra mayordomía, que está asociada con la palabra economía, y Pablo era el oikonomos de la economía, el que iba a llevar adelante la economía. Y dice en el 7, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Se acuerdan que le dije que la operación es la gracia? Es la operación de la gracia que comenzó desde antes de la fundación del mundo. Y sigue esa operación trabajando. Y en el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, es parte del proceso, de anunciar a los gentiles que las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Cada vez que Pablo predicaba de todo el proceso de Dios, esas son las inescrutables riquezas. Cada vez que el Espíritu, Pablo podía, quisieran que clamaran e invocaran y fueran llenados del Espíritu, ahí estaban las inescrutables riquezas. Y cuando los santos comenzaban entonces a clamar el nombre del Señor en medio de cada situación, fluyen las inescrutables riquezas. Así que cuando hablamos al principio de la impartición de la cual Pablo fue hecho mayordomo, tiene como objetivo distribuir, administrar e impartir las riquezas de Cristo mediante el Evangelio. El Evangelio es el vehículo inicial para Dios iniciar su impartición a sus escogidos, para lo cual Pablo fue designado a servir. En el 3.14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. El 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, otra vez, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Acuérdense que la riqueza es toda la operación de Dios. La riqueza de su gloria
es toda la operación de Dios, que es lo mismo que las riquezas de su gracia. Es igual. Las riquezas de su gloria son las bendiciones espirituales, las cuales se transmiten mediante la impartición de la Trinidad Divina, que se mueve a su vez en armonía con la operación de la gracia interna y externamente para nuestra transformación. Pablo oraba de rodillas para que recibiéramos estas riquezas, para que fuéramos fortalecidos con poder. Yo sé que Pablo, donde quiera que esté, sigue orando por nosotros. Estas riquezas son la impartición de la Trinidad Divina en nosotros, las cuales nos fortalecen para que podamos cumplir la carga y el deseo de Dios. 17. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta operación de infusión desde nuestro espíritu humano combinado con el espíritu consumado que habría de venir, que se menciona en Juan 7:38, lograría impartir el espíritu compuesto y permitiría que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, pasando primero por nuestra alma, arropando nuestra alma, separando el alma del espíritu humano y entrando entonces el espíritu mezclado para hacer su hogar en nuestros corazones. Desde ahí seríamos arraigados y cimentados en la atmósfera de la realidad de Dios, el cual es el amor. Fuimos desarraigados de una atmósfera y fuimos arraigados y cimentados en otra atmósfera, que es la atmósfera de Dios, la atmósfera del amor. ¿Para qué? Para que seáis plenamente capaces de aprehender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En una conferencia reciente sobre nuestra preparación para la venida del Señor, se mencionó un aspecto muy simple pero muy crucial: el crecimiento en vida para la madurez. Y luego en otra conferencia para ancianos y hermanos responsables, que apenas acaba de terminar, se menciona que no solamente necesitamos tener a Cristo como vida, sino tenerlo como nuestra persona. La anchura, la longitud, la altura y la profundidad nos habla de experimentar y conocer las diferentes dimensiones de la experiencia de Cristo en nuestras vidas. No basta solo una de ellas o seremos desbalanceados, hacen falta todas. Estas se obtienen en nuestro vivir Cristo, no solo como nuestra vida, sino como nuestra persona, no de manera independiente, sino con todos los santos en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa es la madurez. Es decir, que Cristo sea formado en nosotros y que maduremos. La intención de Dios no es que tengamos a un Cristo pequeño dentro de nosotros. No. En realidad Cristo nunca puede ser pequeño. Nuestra experiencia de Cristo es la que es pequeña y debemos rechazar permanecer con esa experiencia de Cristo tan pequeña. Dios desea que este Cristo como nuestra persona crezca, se desarrolle hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto es el resultado de la impartición de la Trinidad Divina. Punto 1. El Padre es la fuente, el Espíritu es el medio, el Hijo es el objeto y la plenitud del Dios triuno es el resultado. Ninguno de los tres actúa para sí mismo, sino para la plenitud del Dios triuno. Es un cuadro hermoso de la Trinidad Divina. Capítulo 4, Efesios 4, describe la manera en que el Dios procesado como el Espíritu, el Señor y el Padre se mezcla con el cuerpo de Cristo para que todos los miembros del cuerpo experimenten a la Trinidad Divina. No tenemos que hablar mucho ahora, porque ya hemos hablado, ya ustedes están claros. Sí, trabajamos con los versículos. Ve aquí 4.3, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. El cuerpo de Cristo es la esfera para la operación del Dios triuno. No se olviden,
Es en esa esfera que el Dios triuno tiene la atmósfera para impartirse y producir la unidad mediante la comunión del Espíritu, que habla en 1 Corintios 13:14. La impartición divina de Dios, el Padre al estar sobre todos, del Hijo al estar por todos y del Espíritu al estar en todos, capacita a todos los miembros del cuerpo de Cristo para que experimenten y disfruten al Dios triuno. Estos versículos revelan a 4 personas: un cuerpo, un espíritu, un Señor, el Padre, que se mezclan juntamente como una sola entidad para hacer el cuerpo orgánico de Cristo. De ese modo, el Dios triuno y el cuerpo son 4 en 1. ¡Aleluya! A principio que llegué a Recobro, yo no sé de dónde lo vi, pero le dije a un hermano, entonces está el Dios triuno y entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero ahora somos 4 en 1. El hermano me dijo, no, hermano, eso es una herejía, no digas eso. Y después de muchos años lo estoy leyendo aquí. El Dios triuno y el cuerpo son 4 en 1. ¡Aleluya! Dice, ¿de quién? Todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas de rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Y el 24, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la realidad. ¿Qué es todo eso? Todo esto nos entra en el misterio intrínseco del cuerpo de Cristo, operando como una persona, como una sola entidad con el Dios triuno, para producir el crecimiento del cuerpo para la expresión del nuevo hombre desde y en la esfera de amor. Capítulo 5. Le dije que vamos a avanzar ahora. Exhorta a los creyentes a alabar al Señor, Dios el Hijo con los cánticos de Dios, el Espíritu, y a dar gracias a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo. 1. Dios es alabar y dar gracias a Dios procesado en su Trinidad divina a fin de disfrutarlo como el Dios triuno. 2. Mediante la impartición divina de la Trinidad divina somos constituidos hijos de Dios que andan en Dios como amor y luz. Hermanos, dentro de esta esfera de amor y luz debe expresarse un vivir práctico. ¿Sabe de qué? ¿Y dónde? En cada familia de la tierra. Efesios 5 nos trae la carga de Dios desde Génesis 2:24 hasta Efesios 5:30 y 32, en donde se nos presenta el propósito del matrimonio, que sean uno entre ellos como la expresión visible en la tierra de la unidad entre Cristo y la iglesia. A esto Pablo le llama el gran misterio. ¿Quieren oír más? Hay varios mensajes en el chat de Creciendo en Vida, así que bienvenidos a escucharlos. En el capítulo 6 nos instruye a combatir la guerra espiritual al ser fortalecidos en el Señor, Dios el Hijo, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y estamos en el capítulo 6 ya, y blandiendo la espada del Espíritu. Dios, el Hijo, es el poder que está en nosotros. Dios el Padre hecho real para nosotros. En el Hijo es la armadura con la cual nos vestimos, y Dios el Espíritu es la espada, quien es la espada, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro y motor de toda la operación de Dios en su impartición para dispensar su amor como la esencia de Dios. Su luz como la expresión de la esencia de Dios. Y la fe como la respuesta del amor de Dios a nosotros, que le devolvemos a Él, produciendo el creer y la confianza. Todo eso se produce por la palabra. Esto genera, ¿qué genera? El fluir constante del rico suministro que nos viste del nuevo hombre para vivir Cristo como ¿qué? Como nuestra persona. En esto consiste la experiencia y el disfrute de los creyentes en esto consiste la experiencia y el disfrute que los creyentes tienen del Dios triuno, incluso en medio de la guerra espiritual. La guerra espiritual está ahí. Quisiéramos hablar mucho más sobre este tema. Es muy crucial que estemos claros que hay una guerra espiritual y estamos rodeados. Pero tenemos
tenemos el arma más poderosa, que es la Trinidad divina mezclada con nuestro espíritu. Y ahora podemos recibir la infusión, la transfusión, todo lo que Dios es en nosotros, para que Dios pueda transmitir su poder y su autoridad a través de su iglesia. El último punto, punto 4, según la revelación completa de los 66 libros de la Biblia, la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, tiene por finalidad la impartición de Dios, es decir, la distribución de Dios en su pueblo escogido. Dios es triuno a fin de poder impartirse a sí mismo en nosotros, hermanos, forjarse en nosotros para que lo disfrutemos, de modo que podamos ser edificados conjuntamente para ser el cuerpo de Cristo y preparados para ser, ¿qué? La novia de Cristo, con miras a su segunda venida, cuando el reino del mundo llegue a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, a fin de que Él reine por los siglos de los siglos. Aleluya. Señor, sigue operando en nosotros, sigue trabajando en nosotros. Oh, Señor, no te rindas. Finaliza tu obra. Ya tú la viste finalizada. Pero inclúyenos a cada uno de nosotros. No queremos estar fuera. Queremos ser de esos vencedores que entran a las bodas. Queremos ser aquellos que podemos disfrutarte después de haber pasado por todo este proceso de tu transmisión divina. Hoy, que este mensaje sea una inspiración, que este mensaje sea un despertar para los santos, para que ellos aprecien toda la operación que aparece en el libro de Efesios, para tú lograr tu plan y tu propósito. Gracias, Señor. Amén.